dejo en el uso de la palabra por 10 minutos al señor Luis Lescano, del Consejo Nacional de Educación. Adelante, por favor. Muy buenas tardes con todos. Expreso el especial agradecimiento del Consejo Nacional de Educación a los organizadores, a la rama magisterial liderada por ti, Olga. Estás haciendo un excelente trabajo. Y mis saludos también muy especiales a Lucio Castro, del SUTEP. Muchísimas gracias por hacernos partícipes de estos diálogos, el tercer diálogo que se están realizando. Y por supuesto también un saludo a todos los que están presentes, Rudecindo. Estimado Idel, además miembro del Consejo Nacional de Educación, los saludos desde el CNE. Existen algunos indicadores sumamente relevantes que permiten medir cómo están los sistemas educativos en el mundo y cómo está el sistema educativo en el Perú. El acceso es uno de ellos. El acceso que se presenta con dificultades particulares en el tránsito de la educación secundaria a la educación superior, por ejemplo. Esos más de 2 millones de jóvenes que están fuera del sistema de educación superior, donde tenemos una tasa que no llega al 34%, muy por debajo de los países de la región. La calidad es otro indicador sumamente importante, que está muy relacionada con el licenciamiento y con la acreditación. Un licenciamiento que se ha expresado ya en el sistema universitario, con la salida de casi 30 universidades privadas que no reunían condiciones mínimas para funcionar. Y con la acreditación, que es realmente el subsistema del aseguramiento de la calidad, que está vinculado con el aseguramiento de la calidad, porque tiene en su componente, naturalmente, la evaluación. Etapas de autoevaluación y evaluación en el sistema de acreditación. Debemos ir a un sistema de acreditación, pero dejando también muy claro que en el caso de la educación superior tecnológica todavía estamos en un proceso de autorización para funcionar, para que haya también una limpieza del sistema como lo ha habido en las universidades. Necesitamos tener un sistema con instituciones educativas comprometidas con la calidad educativa. Y en la educación básica estamos muy lejos todavía de entrar siquiera a ese proceso de licenciamiento, fundamentalmente por el tema que vamos a abordar, el tema del financiamiento de los recursos públicos. Y ese es otro elemento sobre el cual tenemos que reflexionar muchísimo. Y nos hemos permitido, desde el Consejo Nacional de Educación, hacerles una presentación que puede ayudar en esa ruta de mirar el financiamiento y específicamente el tema del presupuesto público como un componente necesario en donde vamos a entender, y así espero que sea, con las conclusiones, que necesitamos ajustar, reformular la manera como estamos trabajando el presupuesto público, en términos generales, y el educativo en particular. Suelo siempre abordar los temas educativos sobre un marco regulatorio que lo sostiene. Es importante que tengamos presente, y si entramos por favor a la presentación, si me ayudan por favor desde el equipo técnico. La presentación, les ruego. Ok, la siguiente lámina, por favor. En esta lámina ustedes van a apreciar que lo que aparece allí es el marco regulatorio que sustenta y sobre el cual giran luego todo aquello que implica mirar el financiamiento para el país. El artículo 16 de la Constitución establece con claridad que el Estado invierte anualmente no menos del 6% del PBI. Esta es una norma que se incorpora el 2020, que reforma el artículo 16 de la Constitución, en donde se incluye a la educación como un derecho humano, porque no lo estaba en la Constitución. En la Constitución los derechos fundamentales están en el artículo 2. El derecho humano a la educación se incorpora en el 16 y se incorpora con ese añadido de una inversión de parte del Estado del 6% del PBI. Vamos a regresar al 6%,
pero pocos saben de dónde salen esas cifras, si 6, si 8, si 4. Yo no sé si sea tan importante el 6% que la base sobre la cual se calcula, que es la importante. El artículo 83 hace una precisión recogiendo el 16 de la Constitución. El artículo 83 de la Ley General de Educación señala que el Estado destina no menos del 6% al año del PBI en la educación pública, en la educación estatal. Se entiende porque hay una necesidad de que el Estado atienda, no solamente como rol rector que tiene, sino también en su condición de gestor de las instituciones educativas, y eso está referido fundamentalmente a las instituciones públicas. Añado que en el caso de las privadas son los promotores los que fundamentalmente atienden con los recursos que generan para poder atender los servicios educativos. Por tanto, el Estado está directamente vinculado con una responsabilidad, con un porcentaje respecto del PBI. El artículo 84 señala que la fuente de financiamiento es el Tesoro Público. Y el artículo 85 vincula el financiamiento con objetivos y metas establecidos en los planes anuales de desarrollo, en las políticas y proyectos institucionales. Tienen que haber herramientas, tienen que haber instrumentos supremos, superiores, que aborden la educación, que prioricen situaciones que hay que abordar, digamos, específicamente, y eso está en distintos instrumentos. Y aquí viene un instrumento que trabajamos en el Consejo Nacional de Educación, que es el Proyecto Educativo Nacional. Y voy a decir nuevamente, no estamos frente a un proyecto entendido como un documento en construcción. Es una política nacional educativa. Siguiente lámina, por favor. Y como política nacional educativa tiene dimensión nacional aplicable a los 3 niveles de gobierno y de observancia obligatoria. Entonces, mirar el financiamiento desde el proyecto educativo nacional resulta atendible, resulta consecuente para que el financiamiento también tenga, digamos, resultados y priorizaciones abordadas desde un instrumento, que dicho sea de paso, no es un instrumento que trabajamos en la gestión actual, que tenemos año y medio, es un instrumento que viene desde años atrás, que lo hemos conservado por sus bondades y que estamos, lógicamente, actualizándolo. Eso lo resalto porque en la administración pública no es usual que se conserven instrumentos, se protejan y se visibilicen, como lo hemos hecho en el Consejo con el Proyecto Educativo Nacional. ¿Y qué dice el Proyecto Educativo Nacional al 2036, a esa proyección como una política a largo plazo? Señala que el financiamiento público tiene que ser suficiente y que prioriza la asignación de recursos según la diversidad de necesidades, garantizando equidad, transparencia y rendición de cuentas. En la siguiente lámina vamos a poder observar, la siguiente lámina, por favor, la ruta que está explicada en el concepto anterior. Es una ruta que parte efectivamente sobre necesidades para atender costos siempre diferenciados en contextos distintos que existen en nuestro territorio, para que hayan asignaciones suficientes de uso flexible y con un gasto óptimo y eficiente. La eficiencia en el gasto, en la ejecución de los gastos asignados, para tener servicios pertinentes, siempre con rendición de cuentas, todo esto para tener una educación pública de calidad. Siguiente lámina, por favor. Este cuadro, aun cuando no se aprecia en detalle, señala históricamente cuál ha sido el presupuesto en educación desde el año 2001 hasta el año 2023, lo que viene de este siglo. Y lo que viene de este siglo viene acompañado con 25 ministros que han habido en este siglo. Desde el 2014 a la fecha, 15 ministros. En la gestión de este Consejo Nacional de Educación, 4 ministros. Esto lo indico porque tiene mucho que ver con las decisiones que se toman a nivel de política, incluyendo el financiamiento. En el año 2001 no llegábamos a un presupuesto en educación a los 10.000 millones de soles. En el año 2023 estamos bordeando los 40.000 millones de soles.
¿Ha habido un crecimiento sostenido y regular? Sí, es cierto, ha habido un crecimiento sostenido. Lo muestran esta data histórica. Siguiente lámina, por favor. Igual, históricamente, desde el 2001 hasta el 2023, el presupuesto en educación para todos los niveles de gobierno, hablando de porcentajes, en el 2001 llegaba al 3.1%, en el 2023 4.5%, en el 2024 hablaba con la viceministra en el 4.8% y ya se ha anunciado para el 2025 5.1%. Estamos creciendo en porcentaje. Siguiente. En cuanto a porcentajes del presupuesto de la República, el 2001, educación equivalía al 14.6%, ahora estamos bordeando el 18%. Esta data lo que hace es visibilizar y evidenciar que ha habido un crecimiento sostenido, quizá no con la dinámica que quisiéramos, pero ha habido un crecimiento sostenido. Esto vinculado con las 2 primeras décadas donde ha habido un crecimiento económico del país notorio. Siguiente lámina, por favor. Esto muestra lo que acabamos de advertir. Fíjense, en educación el presupuesto es de casi 40.000 millones, por encima de salud, por encima de transporte, por encima de defensa y seguridad nacional. La torta que está sobre la mano derecha en círculo indica que casi el 18% del presupuesto público en general está dedicado a educación. Es el más alto que tenemos. Siguiente lámina, para ir con un poco más de dinámica. Con relación a los 3 niveles de gobierno, nacional, regional y local, en el 2014 podemos advertir que los montos asignados para el gobierno nacional eran de 12.000 millones, de 12.000.8 millones para gobiernos regionales y 3.000 millones para gobiernos locales. Sobre la derecha, al 23, se dispara ya la columna de gobiernos regionales a 22.300 millones. Y, sin embargo, la de los gobiernos locales se queda prácticamente. Si ustedes ven las columnas en gris, prácticamente se quedan, no crecen. Esto puede advertirnos la necesidad de mejorar la asignación en los gobiernos locales, por ejemplo. Siguiente lámina. Con relación a los rubros en educación, en función de su monto, podemos advertir que los logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular tienen el mayor presupuesto, ascendiendo a casi 23.400 millones de soles. Siguiente lámina. Este mismo rubro está aquí desagregado y hay uno referido a instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas que asciende a 18.640, casi el 80%. Aquí en este rubro están las remuneraciones para el magisterio, como lo vamos a ver en la lámina siguiente, por favor. Fíjense, aquí podemos apreciar que al 2014 los gastos para el personal magisterial respecto del presupuesto para la educación ascendía al 32.5%. En el año 2023 está bordeando el 40%. Hay también un crecimiento, no suficiente, pero hay un crecimiento respecto de los presupuestos que se dedican al personal magisterial de la educación pública. Siguiente, por favor. Este cuadro muestra los gastos por estudiante en función de si se tratan estudiantes que están en la básica, en la técnico-productiva, en la educación superior. Aquí hay algunas brechas. Por ejemplo, la educación superior universitaria al año 2022 nos muestra que el gasto por estudiante supera los 10.000 soles al año. El técnico productivo, y menciono el técnico productivo porque es lo que la Política Nacional de Educación Superior y Técnico Productiva señala como una brecha que tenemos que atender, porque el sector productivo está reclamando más técnicos y tecnológicos que universitarios, eso está ya demostrado.
Si bien es cierto, ha crecido, fíjense, el 2018 el monto era de 2.207 por estudiante, ahora es de 3.302, aún resulta insuficiente si lo comparamos, por ejemplo, con lo que se dedica para el estudiante de la básica o de la regular secundaria o de la tecnológica y universitaria. Allí también hay un aspecto para reflexionar. Siguiente lámina. Esto muestra cómo estamos a nivel latinoamericano, cómo estamos en función de los puntajes respecto de las evaluaciones en matemáticas para chicos de 15 años y en comprensión lectora, según PISA. Podemos apreciar en el cuadro de arriba que Perú destina, la columna de abajo, la horizontal, Perú está hacia abajo más o menos por 800 y tantos de gasto que se hace, y en la columna de la izquierda el puntaje que resulta de la evaluación PISA. Versus Chile, que casi llega a los 2.800 de inversión. Abajo algo parecido, Perú está sobre la izquierda, y está sobre la izquierda porque es el que menos invierte, y con ese puntaje que nos muestra que a su costado derecho está, por ejemplo, Colombia y México, tanto en el cuadro de abajo como el de arriba, indicando que, no obstante que Perú invierte $918 en términos, digamos, medibles a nivel latinoamericano, gasta menos por alumno, pero al mismo tiempo obtiene resultados superiores respecto de algunos países que están gastando menos que Perú, como por ejemplo Colombia y México. Siguiente, por favor. Gracias. Sí, concluyo con este cuadro. Gracias. Este cuadro reúne una serie de conclusiones y recomendaciones sobre las cuales podemos discutir y podemos debatir. La primera conclusión es que el gran impulsor de la educación es el desarrollo económico del país. Debemos entender y tener muy claro eso. Financiamiento significa recursos económicos. Y por tanto, una cosa es 6% de 10 y otra cosa es 6% de 20. El porcentaje acaba siendo relevante respecto del Producto Bruto Interno que podamos elevar para el país, como ha ocurrido en las 2 primeras décadas. El porcentaje, al final, acaba siendo una cifra que ayuda, pero que tiene que estar en función y que tiene que estar relacionada para obtenerla de un Producto Bruto Interno que tenemos que elevar con urgencia. Creemos que hay que reformular el presupuesto público para la educación, alineándolo a las políticas educativas, como el Proyecto Educativo Nacional, y a las necesidades de los estudiantes, para docentes, también en infraestructura física y tecnológica, mucha inversión en innovación, desarrollo y tecnología, investigación. Hay que estimar, debemos de estimar, los costos de las canastas básicas educativas según territorios, para en base a ellos saber qué cosa es lo que se va a priorizar en la educación. Somos un país muy diverso, con muchas regiones, por tanto hay que trabajar en cada región y saber lo que necesita cada alumno para a partir de allí y de sus necesidades, sus recursos educativos, establecer y distribuir los presupuestos correctamente. Hay que establecer factores, según cada contexto, que ayudan más a elevar los aprendizajes. Esto va a permitir priorizar y ajustar los presupuestos. Finalmente, la mejora en la eficiencia del gasto, con especial atención a aquellos gobiernos regionales y locales que históricamente presentan bajos niveles de educación. Ucayali, Pasco, Cajamarca, Callao, Junín, etcétera, son regiones que requieren de una atención técnica para una adecuada ejecución del gasto. Con esta presentación agradezco mucho a ustedes y bueno, espero que sirva para el debate. Muchísimas gracias. Gracias, Lucho.